Uno de los temas de agenda tiene que ver con los créditos hipotecarios. Ya se sumaron todos los bancos con distintas tasas de interés y la pregunta es en qué contexto económico, ¿no? Se da este lanzamiento y qué expectativa hay justamente por eso. Vamos a hablar con Fernando Álvarez de Celis, él es director de Tejido Urbano, es economista y está conectado con nosotros. Fernando, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Rocía, ¿cómo estás? Bien, gracias. Bueno, es todo un tema, ¿no? Para los argentinos pensar en créditos inmobiliarios. ¿Qué te parece este lanzamiento y en qué momento se da, ¿no? También para aquellos que puedan acceder. Bueno, por un lado, nosotros festejamos el lanzamiento de créditos hipotecarios. Creemos que en la Argentina es imposible hacerse de una casa propia, sobre todo la clase media, si no es a través del ahorro y a través del crédito hipotecario. La realidad es que la cantidad de inquilinos, esto lo vimos en los últimos censos, cada vez es mayor y esto obviamente está asociado a que la gente no puede comprar su casa. Y la verdad que en los países donde la gente sigue comprando su casa, la mayoría lo hace a través del crédito hipotecario. En Argentina el crédito hipotecario nunca fue muy fuerte, nunca, hasta en el mejor momento del crédito hipotecario, en la década del 90, un poco en el periodo de Mauricio Macri, algo en la década del 40 del siglo pasado, era el 5%. Bueno, ahora estamos en el 0,2%, o sea, la gente no accede a un crédito hipotecario. Que se haya lanzado, la verdad que es una muy buena noticia, sobre todo Claro. entendiendo que la gente puede acceder a su vivienda en algún momento. Hay mucha ambigüedad, Fernando, sobre responder la pregunta si es conveniente o no tomar un crédito UVA, ¿no? Sobre todo por la variable que está ligada, ¿no? A la inflación y lo que pudiera suceder en el plazo en el que tengamos que pagar ese crédito. Mira, la mayor discusión que surge hoy es esto entre inflación y salarios. Cuando uno hace una línea a largo plazo, inflación y salario, en Argentina se tiende a equiparar. Obviamente hay momentos donde la inflación sube más y hay momentos donde el salario lo va empatando. Bueno, eso es la gran discusión. Y lo que han hecho algunos bancos ante ellos, sobre todo el Banco Nación y algo el Banco Ciudad, es hacer como una compensación. ¿Qué quiere decir esto? Que donde los bancos suben un poquito más la inflación que el salario, captan esa diferencia y cuando el salario es mayor la gente pone un poco más de su cuota, con lo cual intenta equiparar. Pero lo que hay que hacer, la verdadera comparación, lo que hace la gente es sobre otras inversiones o sobre otros gastos como el alquiler. ¿Cuánto es la cuota que tiene que pagar y cuánto es lo que paga de alquiler? Y ahí, cuando uno analiza los créditos UVA que aparecieron en el 2017, ve que todavía sigue siendo una buena inversión, sobre todo porque Claro. al final del tiempo uno tiene su propia casa. Bueno, sigue sin ser para todos los sectores, ¿no? Sobre todo por los ingresos formales que se piden sí o sí cuando buena parte de nuestra economía no está en el sector formal y además por los montos de los salarios, ¿no? Digo, sigue siendo para un público selecto. Mira, yo ahí, es verdad lo que decís, pero vamos a A ver, problematizarlo un dale, poquito. En Argentina, dale. en la Argentina, de los 5 estratos sociales, 4 tienen problema en la vivienda. ¿Qué quiere decir? Que no solamente la gente más pobre obviamente tiene problema de vivienda, sino que la gente de clase media y media alta tiene problema de vivienda. Una persona que gana 4 millones de pesos, ponele, no tiene una vivienda propia. En la Argentina el déficit habitacional hoy se calcula en 1,5 millones de viviendas que faltan. Con lo cual, todo lo que sea hacer vivienda siempre es una buena noticia, porque también hay una presión de que si los estratos más altos no tienen vivienda, obviamente van presionando a los estratos más bajos y le van sacando, digo, en las provincias se ve claramente que hay muchas viviendas que hacen los institutos provinciales de vivienda que están pensadas para personas de bajo nivel, pero que terminan siendo vividas por personas de niveles un poco más altos, porque llegan a través de la política o porque terminan alquilando de manera informal esas viviendas. Bueno, empieza a haber todo un sistema que hace que necesitas hacer viviendas para todos, con lo cual que se hagan viviendas es una buena noticia y termina bajando el estrés, digámoslo así, del proceso habitacional, teniendo en cuenta, como decía antes, que el déficit habitacional es de más de 1,5 millones de viviendas. Claro, entonces ¿te parece que más allá de que los sectores más comprometidos con sus ingresos no sean directamente beneficiarios del lanzamiento de estos créditos, pero que de todas formas con cómo puede retroalimentar el segmento, igual en algún punto podrían tener un tipo de beneficio, ¿no? Si mejora el sector. Exactamente, y después sí puedes tener políticas del Estado focalizadas, fideicomiso social al costo, en los planes de urbanización locales, puedes tener políticas locales, pero donde ya tenés políticas por distintos sectores. O sea, en los países donde funciona
la política habitacional, hay políticas determinadas para distintos sectores sociales. Bueno, aquí no hay para nadie. Entonces, que haya para algunos sectores. Y después, cuando uno analiza, si vos analizás créditos hipotecarios para gente que pueda comprar una vivienda hasta $60.000, el ingreso está por debajo de los 2 millones de pesos. Obviamente no es para todos, pero tampoco es tan inaccesible, sobre todo para los que tienen un trabajo formal. Claro, este lanzamiento puede repercutir en los precios del mercado inmobiliario que siguen bajos, ¿no? Si hacemos un poco de historia. Ahí tenés la gran pregunta y la gran incógnita. Por un lado, lo que pasó también es que con el tema de la ley de alquileres y la retracción de la demanda de alquileres, que eso no se dice mucho, pero hubo una gran retracción de demanda de alquileres, hay muchos departamentos vacíos y muchos propietarios decidieron ponerlo a la venta. Y en un mercado retraído, eso con precio bajo y con el dólar planchado, hace que la relación salario-departamento hoy es bastante buena, comparado históricamente en la Argentina, obviamente. Con lo cual, si empieza a aparecer crédito y no empieza obviamente a salir el stock que está hoy vacío y puede empezar a aumentar. Todavía no se da, pero ahí la respuesta debería ser que empiece la construcción. O sea, lo que tendría que tener atado el crédito hipotecario es que las empresas constructoras, que hoy el Estado ha desaparecido de la construcción, empiecen a construir y a pensar que este ciclo que se empezaría a llenar, digamos, de viviendas, empiece la construcción. Si no hay construcción de viviendas, lo más probable, y te diría seguramente, va a haber un aumento bastante importante del precio de las viviendas y esto va a ser obviamente más difícil que los sectores invierten con lo cual debería construirse más. Ahora nos vamos a meter en el tema de la construcción, pero pensaba, ¿en qué porcentaje dirías que están por debajo los precios de los inmuebles hoy en día? ¿Qué siguen? ¿Un 30, un 40%, más o menos? No, digamos, los inmuebles, la verdad que han mantenido el precio en dólares, los inmuebles están dolarizados, con lo cual el que lo tiene con una inversión en dólares y el precio está atado más a la inversión que hizo esa persona que al precio real. O sea, cuando uno dice cuál es el precio real, la verdad que en Argentina sin venta casi no han bajado los precios, con lo cual diríamos que están estables, lo que no ha habido un aumento. Entonces, con lo cual, uno decir cuál es el precio de mercado es el que marca hoy y te diría que hasta están un poco caros respecto a la cantidad de operaciones que hay. Como no hay operaciones, los precios no están cayendo, con lo cual uno ahí podría decir que los precios están estables. Por supuesto que esto que decías vos, si empieza la demanda, ahí es muy probable que empiecen a aumentar o que la gente quiera consolidar. Y lo que sí hay es que a veces cuando se hace la transacción, ahí sí es donde se ve el precio que puede bajar hasta un 20% y hasta un 30% del valor nominal. En valor nominal, o sea, el valor que las inmobiliarias le ofrecen, está más o menos en el valor histórico que en la Argentina tuvo los departamentos. Bueno, algunos especialistas del sector nos hablaban de oportunidades también en este contexto. Por ejemplo, ¿no? Con precios muy bajos, digo, un caso que nos habían traído, Recoleta, ¿no? Allí tal vez donde uno pensaría que un departamento estaría mucho más caro, bueno, también producto, ¿no? Del poco movimiento del sector, mucho más bajos de lo que tal vez pagó esa persona por comprar ese departamento. Bueno, ahí lo que tenés es un fenómeno. En los barrios donde hay mucha construcción, donde hay mucha cantidad de oferta inmobiliaria pensada para alquiler y que, como decía antes, la demanda de alquileres cayó fuertemente, tenés bastante stock, con lo cual la gente que lo quiere vender ahora, que lo necesita vender por cuestiones económicas, que no lo puede aguantar, digámoslo así, en esos barrios el precio sí puede estar menor que si alguien lo comprase 5 o 6 años, digamos. Hace 5 o 6 años que vienen como un paulatino descenso del mercado inmobiliario, con lo cual el que necesita vender, obviamente, está el precio un 10-15% más bajo que lo compró hace 5 años. Está cara la construcción en dólares. Ahora, en nuestro país, ¿cómo ves los precios? Bueno, ahí tenés el fenómeno post-Milei, que es el dólar planchado. La construcción tiene precios en pesos y ahí tenés un aumento muy fuerte en dólares y ahora se está teniendo a estabilizar, con lo cual todavía tenés un margen, un gap para construir. Pero obviamente, si uno lo toma antes de el 10 de diciembre del 2023, los precios en dólares aumentaron muchísimo y ahí tenés también un mayor gap de rendimiento para que construya respecto a la venta de ese inmueble. Todavía sigue siendo importante y todavía hay un gap para poder construir. El programa Cuota Simple
¿crees que va a tener un impacto positivo en el sector? Porque ahora se lo agregó, ¿no? También a todo el sector de la construcción, ¿no? De materiales de construcción y demás, se lo agrega a este programa de cuotas. Mirá, lo que te decía recién del déficit estacional, vos tenés 1,5 millones de déficit cuantitativo y casi 3,5 millones de déficit cualitativo. ¿Qué quiere decir eso? Gente que tiene problemas en el hogar, que es o de refacción o de falta de insumos, o sea, de cuestiones asociadas al hogar. Todo lo que tenga que ver con créditos para que la gente pueda acceder a su casa o a la ampliación de su vivienda siempre es bienvenido y siempre es necesario, porque acá hay un tema que es, la gente le cuesta mucho, o sea, termina gastando la plata en su casa, o sea, uno termina alquilando, termina refaccionando, pero no tiene la cantidad de plata y lo termina ahorrando primero y después usándolo. Bien. Bueno, todo crédito que aparece es una buena noticia para que la gente pueda primero arreglar su casa, refaccionarla o, en el mejor de los casos, comprar una nueva y poder disfrutar de esa casa ahora y después ir pagándolo en cuotas, que es, como decíamos antes, la manera que encuentra la gente en los países. Digamos, en Chile el 27% del PBI está explicado por el crédito hipotecario, con lo cual genera una actividad económica brutal si funciona bien. Y eso es lo que en Argentina tenemos que, digamos, mucha discusión con el UVA sí, UVA no, pero en Chile está en UVA, con lo cual la discusión más que el UVA es la inflación. La inflación, sí, sin duda. Y ahí tenés, el tema es si controlar la inflación. Siempre en los periodos donde hubo mucho crédito hipotecario en Argentina son periodos de inflación baja. Y hoy hay una expectativa de inflación a la baja, con lo cual también crece la expectativa del crédito hipotecario. Bueno, la misma situación para los alquileres, ¿no? Con todos estos cuestionamientos que hubo hacia la ley de alquileres, el problema de fondo no es la pelea, ¿no? Entre inquilinos y propietarios, sino la inflación, que en este contexto inflacionario es muy difícil, ¿no? Pensar en una solución que beneficie a las dos partes. Bueno, lo señalábamos varias veces aquí, que era la relación entre lo que sale un departamento en dólares, ahora está planchado, pero el año pasado el dólar aumentaba muy fuertemente y los salarios que decaían. Con lo cual, cuando uno analiza la relación de lo que espera el propietario por el inmueble que tiene y lo que puede pagar una persona que está atado a su salario formal. Y ahí sí tenés un tema que tiene que ver con el crédito hipotecario. El crédito hipotecario te permite hasta el 25% del salario dedicado a la cuota, con lo cual te hacen ese scoring. En cambio, en el alquiler, como no hay ese scoring, la gente hoy está pagando, hicimos un estudio hace poco en tejido urbano, entre el 45 y el 60% de su salario para pagar un alquiler. Entonces ahí tenés también una fuerte presión de las personas hacia su vivienda. Y eso también tiene que ver con esto de cómo la inflación y cómo la indexación que se está dando, y de hecho hoy la indexación de los nuevos contratos pasó de 1 año a 6 meses o a 3 meses. El otro día dialogaba con gente que alquila que me decía, che, yo tengo el contrato por 1 año, pero el propietario me está pidiendo indexar cada 3 meses o cada 6 meses. Bueno, eso si bien está prohibido legalmente, hoy está funcionando mucha ilegalidad, digamos así, mucha informalidad respecto al mercado de alquileres. Fernando, te agradecemos el contacto y que nos hayas traído el desarrollo de estos temas. Gracias. A vos, Rocío, un gusto grande y a disposición. Hasta luego.